Tiempo de economía, en palabras sencillas, a cargo de Gustavo Sánchez Roca. ¿Cómo le va? Gracias, Chedel. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda usted? ¿Qué dice? Bien. ¿Malas ondas? No. ¿Malas noticias? Ya es como que estamos... Pero algo, por lo menos para mirar en perspectiva. A ver. En perspectiva. INDEC, datos oficiales. Sí. 3,4 millones de personas viven en casas alquiladas, prestadas o usurpadas. Es un número. Y es, digamos, casi un 8% de la población. El 28% del total de la población. Ah, claro, porque lo dividen por familias. El 28% de las familias... De las familias viven en casa alquiladas, prestadas. Eso marca dos tendencias. La inestabilidad laboral de muchas personas y los bajos ingresos. De otra manera, no podría haber tantas personas que vivan en esa situación. Porque además, solamente de ese total, el 16,1 alquilan. Así que el resto vive en casas prestadas, vive en el patio de atrás, de la parte de atrás del abuelo, del papá, en casas ensambladas. Pero sobre el total de esa torta de 28%, el 16%... Sí, señor. O sea que es muchísimo la gente que vive en casas prestadas. Solamente el 72% es propietario, estamos hablando de 8,7 millones de personas, es un número importante, pero no alcanzan a todos. Y los que viven en casas prestadas son 844.000 personas, casi 1 millón de personas viven en casas prestadas, ni siquiera alquilan, no tienen para pagar un alquiler. ¿Cuántos usurpan? No está ese dato. No está ese dato, no lo da el INDEC, pero otro dato que da el informe del INDEC es interesante porque el 56% de las personas viven en casas que son relativamente viejas, entre 15 y 50 años. Las casas, no se ha renovado el parque de vivienda, el parque inmobiliario de las ciudades. Esto es un indicador, ¿no?, de cómo las políticas habitacionales en este país fueron, al menos en los últimos 50 años, muy irregulares. Hay un déficit real de viviendas, no hay una política clara porque siempre la explosión demográfica termina siendo superior a la capacidad que tiene el Estado por una parte para las viviendas sociales y la actividad privada para generar los propios recursos para que las propias personas puedan tener su vivienda. Un dato que es llamativo, lo publicó chequeado.com, que es una página muy seria, que digamos observa todo el tiempo, es un observatorio de las declaraciones de la dirigencia política. Curiosamente, digamos, contradictoriamente, el gobierno que más viviendas hizo en Argentina fue el de Menem. Fue el de Carlos Menem. Sí, señor. Es increíble eso, digamos. Es increíble. El gobierno que menos peso le puso al Estado, que más vació al Estado, que digamos fue el que más construyó viviendas proporcionalmente, mucho más que lo que hizo Néstor Kirchner y mucho más proporcionalmente lo que está generando Cristina. Sí, y por eso esta política de procrear tiene algunas patas cortas que tienen que ver con esto, y es bueno remarcarlo, ¿no? Porque a ver, por ejemplo, Entre Ríos y Corrientes y Misiones tienen gran cantidad de madera. Sin embargo, en Argentina no hay viviendas de madera, cosa que pasa en todo el mundo. Las viviendas sociales son cada vez más dependientes del cemento y del hierro, lo que hace casi inviable. Y le voy a dar un dato que lo vamos a desarrollar la semana que viene. ¿Cómo no? Solamente como un anuncio de Santa Fe Directo y si alguno lo quiere desarrollar, por lo menos cite la fuente. ¿Sabe cuál fue el factor que incrementó notablemente los precios de los terrenos, de los lotes? ¿Cuál? El plan Procrear. Ha llevado por lo menos a un 30-40% de incremento, porque al necesitar... Habla de un cretinismo importante. Al necesitar las personas... Porque ahí no le podemos echar la culpa al gobierno. En todo caso, lo que hablamos es de un nivel de miserabilidad que hace que alguna gente se aproveche de las circunstancias. Yo todavía tengo dos cosas. Prefiero todavía hablar de oferta y demanda de mercado. Y además yo tengo una cuestión personal, que es que en Argentina la vivienda propia es un mito que crea el Perón, que crea Juan Domingo Perón. Es un mito peronista. Para mí es un activo inmovilizado. Yo no sé si necesito una casa propia. Hace falta una casa propia, sí. Otro dato para cerrar con la casa propia le da certeza a la familia. En Europa no se usa la casa propia. Bueno, sí, no, se usa, por eso armaron la burbuja inmobiliaria. No, bueno. Se usa. Lo que digo es, compraron deuda. Bueno, está bien, pero... Compraron deuda de Estados Unidos, pero no se armó la burbuja. Pero todos compraron piso. Lo que digo yo, la sensación que tiene uno cuando compra una casa propia es que le va a dejar algo a los hijos. Bueno, sí, eso es un mito peronista. Bueno, no es un mito peronista, es una verdad. Sí, claro, también si compra un alfajor... Y la única verdad es la realidad, decía el general. Si compra un auto también se lo va a dejar a su hijo. Bueno, cerramos con los créditos hipotecarios. A partir de ahora no se va a poder comprar dólares ni para antes del 7 de julio, ni para los créditos que vienen después del 7 de julio. No hay dólares para pagar crédito hipotecario, un nuevo problema que si quiere también lo desarrolla. Pero la presidenta dijo, vamos a pagar con dólares. Del Banco Central. Sí, del ANSES, en fin. Bueno, seguimos.